Vamos a hablar con el gran Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, que ya nos acompaña. Marco, muy buenas tardes, gusto verte. Igualmente, buenas tardes. Marco, anoche viendo noticias, veo Banco Central sube la tasa hasta un 11,25%. Y yo dije, chuta, volvió a subir la tasa de interés, la plata se va a hacer más cara, todo sube, la vida sube. Pero me explicaban y después en la mañana leyendo el diario decían, no, pero tiene su lado bueno. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de que suba la tasa de política monetaria en nuestro país, Marco? Cuéntanos, por favor. Es un tema muy importante, ¿no? A veces parece un tema lejano para las personas, la tasa de interés, claro, el Banco Central, pero termina afectando la cotidianidad, termina afectando el consumo mensual de las personas, la posibilidad de optar a un crédito, entre otras cosas. Sí. ¿No? Vamos a aprovechar la pizarra para explicar la famosa TPM, la tasa de política monetaria. Que dicho sea de paso, dicen que es la última que ya después va a empezar a bajar. Así es, ¿no? Pero para creer. Eso lo declaró el Banco Central. Sí. Aquí llegamos al fin del ciclo de aumento de tasa de interés, pero va a depender de las condiciones internacionales principalmente. Entonces, esta TPM la fija el Banco Central, ¿no? En general, también pasa a ser una institución que no es tan conocida para las personas, pero esta institución que tiene 5 consejeros y consejeras, se van juntando cada 2 meses o cada 1 mes, son 8 reuniones por año, ¿no? En esas reuniones de política monetaria van viendo si mantienen la tasa de interés, la aumentan o la bajan, ¿no? Y esta tasa de interés, tal como tú lo decías, si lo podemos explicar en términos bien sencillos, es el precio del dinero. Claro. Así como las papas tienen precio, la leche tiene precio, el dinero también tiene precio. Claro. ¿Y cuál es el precio del dinero? La tasa de interés. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años en Chile, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que principalmente se ha enfrentado una pandemia, ¿no?, con consecuencias muy importantes para la población, después la guerra, Ucrania y Rusia. Entonces el Banco Central ha tomado una serie de decisiones. Para que ustedes vean la magnitud de estas decisiones, en julio del 2021, entonces un poquito más de un año atrás, esta tasa de interés en términos anuales estaba en 0,5%. Ese era el precio del dinero en términos generales, claro, ¿no? Esa es la tasa de interés a la cual el Banco Central le presta, por ejemplo, dinero a los bancos comerciales. Y esto no quiere decir que los bancos comerciales le prestan a las personas esa tasa. El negocio de los bancos comerciales. Julio de 2021 era anual 0,5%. 0,5%. Con pandemia y con estallido social. Así es. Esas cosas ya habían sucedido, estábamos en plena pandemia, de hecho. Era 0,5%. ¿Qué pasó? De hecho, unos meses antes el Banco Central había bajado la tasa de interés para ayudar a que se activara la economía por el estallido social, ¿no?, y por los impactos iniciales de la pandemia. Y en octubre del 2022, estamos hablando de un poquito más de un año, ¿no?, aquí entre medio tuvimos sucesivas alzas del precio del dinero. Claro. ¿Por qué? Porque el país y el mundo ha venido enfrentando aumento de precios, lo que se conoce como la inflación o presiones inflacionarias. Y una de las herramientas que teóricamente tienen los bancos centrales del mundo para controlar el aumento exacerbado de precios es la tasa de interés. Cuando aumenta la tasa de interés, las personas tienen menos propensión a consumir, ¿no? Hay, entre comillas, más incentivos a ahorrar, ¿no? Claro. Y de esa manera se puede detener esta supuesta alza de precios. Y subir esa tasa, en el fondo, lo que hace es que la gente consuma menos. Así es. Es como parar un poco el ir al supermercado, comprar el auto, comprar una casa, ¿no? Frenar la economía. ¿Y qué beneficios tiene eso? Claro, y acá inmediatamente llegamos, tal como decían ustedes al comienzo, a 11,25%. ¿No? Este aumento es gigantesco en corto tiempo. Desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista de la Fundación Sol, si bien cuando hay presión inflacionaria, hace décadas que no se veían aumentos de precios como las que tenemos. Recordemos que en septiembre la inflación acumulada a 12 meses está en 13,7%. Claro. Eso no lo veíamos desde hace 30 años. Entonces, sin duda hay que subir la tasa de interés, pero desde nuestro punto de vista se ha subido de manera muy profunda, ¿no?, muy agresiva. Entonces, ¿cuáles son los beneficios y los contras de esto? Ya. ¿No? Entonces, los beneficios en general. Los beneficios de aumentar la tasa de interés es tratar de disminuir la inflación, ¿no?, tratar de controlar que los precios sigan aumentando. O sea, que no aumente la lechuga, que no aumente el tomate, que los precios no sigan en alza. Exactamente.
¿no? Y que ojalá vayan disminuyendo en algún momento, la gasolina, el pan, la harina. Pero acá es muy importante saber cuál es la fuente del aumento de precios. Si el aumento de precios proviene de factores internos o de factores externos. ¿Qué pasaba hace un año atrás aproximadamente? Había una mezcla de factores. Estaba la situación de los retiros de los fondos de la AFP, Sí. del ingreso familiar de emergencia que llegó a destiempo, como un año y 2 meses después en términos más universales, y al mismo tiempo la pandemia, detención de puertos, cadenas de suministro que se cortan, aumento del precio del petróleo, que generaban de manera mixta Esas eran las grandes aumento de complicaciones. precios. Exactamente. Hoy día, la fuente principal, no la única, pero la fuente principal del aumento de precios son las razones externas. Entonces el Banco Central hace un ejercicio para contener la demanda, para que bajen los precios, pero porque el Banco Central chileno suba la tasa de interés no significa que va a bajar el precio del petróleo. Claro. No significa que va a bajar el precio del trigo, Claro. ¿no? Si Rusia y Ucrania... De lo que siguen- no tenemos, del gas. Exactamente, de lo que importamos principalmente. Entonces aquí hay que ser muy cuidadosos porque este es un beneficio, ¿no? Pero los costos, ¿no? Y acá tenemos más de un costo, es que disminuye la actividad económica. ¿No? Claro. Porque en el fondo yo estoy tratando de sacarle presión a la economía. Ojalá que baje la demanda, disminuye la actividad económica y eso puede generar un aumento en el desempleo, ¿no? Y de hecho ese es un costo reconocido políticamente y en la academia de que aumentos importantes en la tasa de interés genera aumentos del desempleo y una contracción de la economía. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque el equilibrio no es tan fácil. Por eso que Y se por eso, podría- perdón, y por eso hacen el anuncio de suben la tasa, pero dicen esta es la última. Esta es la última. De aquí para adelante empieza a bajar. Para que no los empleadores no digan, chuta, No se asusten. hay que ponerse a estar gente de aquí a fin de año porque esta cuestión se viene mal. Claro, lo que pasa es que hay dos derivadas. En primer lugar, probablemente hasta aquí llegamos, pero esto se puede mantener 5 meses, 6 meses y recién por junio quizás del próximo año puede comenzar a bajar. De hecho, las proyecciones es que a fines del 2023 esta tasa llegue a 7 o a 7,5%. Ya. Sigue siendo muy alta la tasa de interés. Marco, y recién a fines del... ¿y cómo nos afecta a nosotros en la vida cotidiana? Por ejemplo, pedir un crédito en un banco ahora es más caro o usar la tarjeta de crédito, que todos tenemos tarjeta de crédito y ahora en pandemia la hemos usado mucho, tarjetas comerciales, ¿son más caras? ¿Nos Así afecta? es, así es. Y es por eso que esa pregunta es clave, porque esto hay que analizarlo en un contexto, ¿no? Y el contexto es Chile. Y en Chile, más del 70% de los hogares están endeudados. La morosidad, las personas que tienen deuda y no la están pagando actualmente, si sumamos deuda bancaria, retail, estudiantil, servicios básicos, supera las 5 millones de personas. Entonces, estos aumentos muy agresivos de tasa genera también al mismo tiempo un problema para los hogares. Queremos ayudar a los hogares para que los precios bajen, pero al mismo tiempo los hogares se ven perjudicados porque se detiene la economía, pueden haber despidos y el endeudamiento se hace más caro. Es más caro endeudarse. Sube las tasas de interés, ¿no? Marco, borremos el pizarrón, porque esta Sí. partida quedó súper clara. ¿Te traigo el borrador? Y te con la no, mira, Borrador. mira, por favor. No, yo estoy impresionada. ¿Qué me decís? Yo pasé de la tiza al plumón. Y ya eso era... Te pasaste. Ahora, Marco, hagamos un ejercicio práctico para graficar la pregunta de la Carola. O sea, si alguien se endeuda, se compra un microondas, una lavadora, algo esencial en una casa, o sea, se rompe la lavadora y hay que comprar una lavadora, en la gran mayoría de las personas. Y cuando tú no tenés capacidad de ahorro, cuando tú no tenés plata en la cuenta, usa tu tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito del banco, la tarjeta de crédito del retail, la tarjeta de crédito de la casa comercial, muchas veces salvadora. ¿Cuánto han subido las cosas en intereses solamente con este tipo de alzas? O sea, porque una cosa es el alza del Banco Central y otra cosa es el alza de la tasa de interés de la casa comercial, el retail o el banco. Exacto. Pongamos una lavadora. ¿Cuánto cuesta una 200 lavadora? lucas. 200 lucas. 200 lucas. En intereses, ¿podemos hacer el desglose aproximado? Claro, por ejemplo, veamos el Si yo caso- la saco a 12 meses, Sí, claro. eso. Porque en caso- general muchas tarjetas tienen 12 cuotas precio contado. 24%. Supongamos una lavadora, 200.000 pesos, supongamos que fuera su precio al contado, ¿no? 1, Lo que sucedía ¿mensual? antes, perdón. no, está calculando más o menos Sacando cuenta del 1,4 computador. mensual, debe ser más o menos. Claro, lo que sucedía antes del aumento de tasa de interés, ojo, ¿no? Que esto es un crédito de consumo, ¿no? Y esto es muy importante porque en general muchas personas dirán,
tasa de interés 0,5 hace un año atrás, pero esto no lo veía yo en mi crédito de consumo. Claro. Entonces acá tenemos lo que se conoce como el spread o el diferencial de tasas. Vale decir, al banco, los bancos comerciales pueden pedir dinero al Banco Central a una tasa bajísima. A los ahorrantes, si llevan sus ahorros como un depósito a plazo, les van a colocar una tasa baja, ¿no? Como la que está en la economía. Pero a los que piden un crédito porque necesitan comprar, por ejemplo, una lavadora, le van a colocar una tasa mucho más alta. Entonces, si antes de la pandemia o entre el año 2020 y 2021, el crédito consumo, supongamos que un crédito consumo no tan alto, estaba al año en 15%. Esa era la tasa de interés anual, ¿no? Incluyendo todos los otros costos administrativos. Lo que hoy día podemos estar enfrentando perfectamente es que esta tasa esté saltando a un 25%. Sí, claro. Entonces el impacto es salvaje. Claro. Es salvaje en la cuota que yo voy pagando mensualmente. Obviamente el valor de la cuota va a depender si pago en 3 cuotas, en 6 cuotas, en 12 cuotas o en las cuotas que se pueda pagar y que permita... ¿Y qué conviene el más? ¿Conviene más pedir un crédito de consumo en un banco o usar la tarjeta de crédito? Sí, interés. Va a depender, ¿no? En general depende de tu conducta de pago, ¿no? Si efectivamente tú puedes ir pagando la tarjeta de crédito regularmente y no te pasas de la cuota... Si y te del pasas día, la cuota de tarjeta, del día exactamente de pago, que vence tu cuota, ahí las tasas de interés son altísimas. Pero en general los créditos de consumo tienen tasas elevadas, ¿no? En general es un mundo de tasas. Y pide mucho muy papel elevadas. además. Así es. En cambio la tarjeta tú la tienes. Sí. ¿No? En cambio para pedir un crédito de consumo uno tiene que hacer un papeleo y demostrar y contrato. Claro, y lo doloroso de este periodo, ¿no? Es que cuando en general, de hecho a nosotros nos han preguntado, ¿qué recomienda usted en este periodo que se viene una recesión? Y dice, ojalá que la gente no se endeude, por favor. Claro. ¿No? O que pueda ver bien la letra chica, pero ¿cómo uno le va a recomendar a alguien que no se endeuda si no tiene para llegar a fin de mes? Si los salarios son tan bajos como en Chile, recordemos que la mitad gana menos de 458.000 pesos líquidos y la mayoría de los hogares cuenta con menos de 800.000 pesos juntando todos los ingresos para vivir. Entonces, ante eso es súper difícil, los hogares a veces no les queda otra que endeudarse. Ahora, ¿qué sucede cuando mi salario baja, cuando pierdo el empleo? El banco ya no entrega créditos de consumo. Hay menos probabilidades que me entregue un crédito de consumo y ahí a veces hay que enfrentarse al mercado informal de la deuda. Y ahí no solo las tasas de interés son más altas, sino que hay riesgo incluso de vida, ¿no? Cuando me van a cobrar con otras formas cuando una persona no paga. Ahora, Marco, ante el escenario que tenemos, hay cosas en las que uno tiene que, claro, priorizar, ¿cierto? La alimentación de la familia, algo en lo que uno simplemente tiene que gastar. O sea, tú no puedes sacar el pan de la mesa. Pero hay otros ítems que muchas veces se prejuzga mucho, o sea, la entretención la miran un poquito a huevo, como que la entretención no fuera parte de lo la que salud mental. lo que uno necesita para vivir bien. Pero, por ejemplo, recitales, cine, salir a comer. De pronto hay que ser más selectivo, es decir, si yo salía, no sé, 3 veces al mes, voy a salir 1 vez al mes. Si a mí me gusta ir a 5 conciertos al año, voy a tener que ir a 1 concierto al año. ¿Por qué? Porque la plata va a estar más cara. Si me voy a endeudar, porque estoy pensando en los conciertos de Daddy Yankee, el concierto de Guns N' Roses, el concierto de Coldplay, vendidísimo, la fila virtual, 1,5 millones de personas. Lollapalooza, que ya se viene. Lollapalooza que viene ahora, en fin. El Festival de Viña, que se viene ahora. El Festival de Viña. Entonces, y son entradas caras. ¿Tú qué recomendarías a esas personas que van a usar su tarjeta de crédito para comprarse una entrada para un show? Sacarla al contado, en 3 cuotas, en 6 cuotas, en 12 cuotas. Porque uno dice 12 cuotas no las voy a sentir. Pero todos tenemos garantizada la vega de aquí a un año. Está muy difícil ese escenario. ¿Qué piensas tú? Así es, muy difícil. En general, el ideal, ¿no? Sobre todo para amortiguar el impacto de una entrada a un recital que cada día están más caras, es que ojalá, si es que existe la posibilidad, se saque con una tarjeta de crédito, pero con 3 cuotas, pero sin intereses. Claro. Ese es como el mejor formato. Claro. Vale decir, no pagar todo de un viaje, como se dice, porque no tengo esa liquidez, pero la puedo amortizar en... Ir con la entrada a pagar el concierto, porque es atroz. Ir y después seguir pagando. Seguir pagándolo, claro. Claro, o sea, Claro. se disfrutó las 2, las 3 horas y después se sufre 6 meses, 3 meses o lo que signifique aquello. Entonces, Claro. ahora, ojo, yo he escuchado mucho y sin duda ha ocurrido, ¿no? Lo que tú dices es un hecho concreto, pero habría que ver bien quiénes son el perfil de personas que están accediendo a estos recitales caros, ¿no? Yo creo que hay un segmento importante de la población que no está pudiendo acceder a esos recitales, ¿no? Claro. Que es imposible y tampoco tiene el plástico para acceder, y quizás aquellos que no cuentan con los ingresos están accediendo, se están metiendo en un problema
enorme. Pero la pregunta es la siguiente. Después de todo lo que se ha vivido, ¿no? ¿Quién le puede decir a otra persona, usted posterguese un año, no salga... No disfrute nada. Claro, no disfrute nada porque de alguna manera hay que... Y después de haber estado encerrado tanto tiempo. Por supuesto. Sí, ¿no? Por supuesto. Sí, totalmente. Ahora, esto respecto de lo que está pasando en la contingencia económica. Sí. Pero si pensamos en el futuro, las pensiones, también hay noticias relativamente, porque la verdad es que el gobierno viene anunciando que va a presentar un proyecto de pensiones en nuestro país, que va a haber un cambio respecto del sistema, pero lo que se esperaba que fuera rápido, al comienzo del gobierno, se ha ido dilatando. No lo han presentado, están negociando. La moneda ha señalado que tiene que haber agua en la piscina para aquello, que están negociando los términos para que esto llegue más o menos ordenado al Congreso. ¿En qué está el proyecto de pensiones, diputado? Adelántenos un poco, por favor. No, ahora está en la oficina del ministro de Hacienda. No, ¿sabes la verdad? Yo, desde afuera, un humilde consejo al ministro de Hacienda, yo lo presentaría. Porque es... ¿No lo presentarías? No, yo lo presentaría. Ah, ok. Yo lo presentaría porque es imposible, con la composición del actual Congreso, que haya acuerdo antes. Es imposible. Hoy día en la Cámara de Diputados debes tener 15 partidos distintos. Claro. El Senado está empate, entonces con un acuerdo no vas a llegar. Porque, por ejemplo, Partido de la Gente quiere que haya un autopréstamo. Después hay otro partido que quiere que tú tengas la posibilidad de que un 20% de tu ahorro tú lo puedas destinar para comprar una casa. Que haya un porcentaje para alguna enfermedad que no sea terminal, que sea catastrófica, qué sé yo. O sea, hay tantas opiniones. Pero, diputado, distintas. Presentándolo con este Congreso actual y con esta composición, ¿se va a llegar a acuerdos dentro? Es que yo creo que la única posibilidad es presentándolo. Porque si tú conversas con los que están en la Comisión de Trabajo, por ejemplo, con los que están en la Comisión de Hacienda, son 13 diputados por comisión, pero no están todos los partidos representados. Claro. Entonces, Cuando aparezca realmente... yo lo ingresaría por el Senado, donde hay empate, digamos, y después por la Cámara de Diputados. Perfecto. Pero hoy día, ¿qué es lo que hay? Más o menos en general. El típico 10%, que en un principio iba a ir a un órgano público. Hoy día, al parecer, habría alguna elección de donde uno quiere destinar estos fondos. Los fondos que tú ya tienes, supuestamente, que es lo que se denomina el stock, pertenecen a ti, son heredables, eso no se toca. Y este 6% iría a un fondo solidario. Y ahí está la gran pelea. Los del 10% a futuro dicen que uno elija donde quiere que se vaya. Y en eso habría más o menos consenso. Y donde no hay consenso, pero para nada, donde no hay consenso, es en el 6%. Unos dicen 6% todo a un fondo solidario, otros dicen no, un 3% fondo solidario, el otro 3% particular. Perdón, ¿y ese 6% a cuenta del empleador? Ahí está yo otra pelea. Uno dice 6% que sea de manera progresiva del empleador, otro dice que sea una parte del trabajador, otro del empleador, otro de parte del Estado, trabajador, empleador. Entonces, yo creo que la única forma de zanjar esto es que ingrese, y ahora. Pero Marcel anunció que este 6% finalmente iba a ser a cargo del empleador, lo anunció hace 3 meses. Que ahí viene el tema con las pymes. Y anunció que este 6% iba, el 6% íntegro también al Fondo Común. Es que yo creo, sinceramente, que no están los votos para que vaya el 6%, hoy día, el 6% a un fondo común. Yo creo que estaban los votos, ojo con lo que voy a decir, yo creo que en el gobierno anterior estaban los votos para que un 3% fuera un fondo común y el 3% a las cuentas individuales. Pero yo creo que hoy día, como está el país de dividido, yo creo que no están los votos para que el 6% completo se vaya a un fondo común. Y mientras tanto no se ponen de acuerdo, los chilenos siguen con pensiones como la WIFA. Tienen que ingresarlo. Claro. Es la única forma que se sientan presionados. Ese es el consejo gratis a esta hora de la tarde del diputado Ingrésenlo. para el Ejecutivo. Ingrésenlo y pónganle discusión inmediata. Y que no salga hasta que nos pongamos de acuerdo. Me gusta, ya, perfecto. Ahora, Marco, explícanos, por favor, la realidad. ¿qué significa este 6% adicional? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Qué pasa desde los números, desde la economía? Porque la lista política nos quedó clarísima con el diputado. Sí. A ver, lo primero es que yo creo que en general hay un problema importante para el sistema político en su conjunto. Sí. Es que tiene que demostrarle al país que las pensiones van a aumentar, y no marginalmente, sino que van a aumentar de manera importante, ¿no?
Y hay 2 herramientas para que las pensiones aumenten ahora de manera importante. Estoy pensando en todo el stock de pensionados. Tenemos actualmente 1 millón de personas pensionadas solo por vejez en el sistema privado. Solo por vejez en el sistema privado 1 millón. Si le agregamos sobrevivencia, invalidez, el antiguo sistema público, ahí llegamos a más de 2 millones de pensiones. Ya. Entonces, ¿cuáles son los 2 elementos que existen actualmente? Mejorar las pensiones vía impuestos generales. Y ahí en el gobierno anterior, al final del gobierno anterior, se creó la famosa Pensión Garantizada Universal, la PGU. La PGU es una especie de piso base que en el gobierno anterior se diseñó para que llegara a cerca del 90% de la población, que ha tenido enormes problemas administrativos, ¿no? Y yo creo que con suerte hoy día va a llegar al 70% si no se solucionan esos problemas. ¿Y de cuánto es esa Y que pensión? actualmente está en 193.917 pesos. Poco. Y se reajusta todos los febreros de cada año por el IPC acumulado. Perfecto. ¿No? Y la idea es que llegue a 2.50 con el gobierno de Boric. Exactamente. Yo creo que ese valor por la inflación ya está un poquito desfasado, Claro. ¿no? Porque si al final del gobierno de Boric recién llegamos a 50, creo que ahí hay que hacer un esfuerzo adicional. Lo que se propone en este gobierno es que esta PGU realmente sea PGU, universal, y que llegue al 100% de la población, lo cual es debatible. Uno esperaría que a lo mejor... Pero el la 100% persona- de la población significa que si yo trabajé toda mi vida y tengo una pensión buena de 1.100.000 pesos, nadie la tiene, pero ya, pongamos 8. Un 2% que tiene esa- Ya, bueno, pero 1.100.000 también me llegaría. Sí, pero... Me llegaría aunque yo tuviera otra pensión así de alta. Pero te llegaría menos. Claro, pero en el diseño de la PGU del gobierno anterior había una restricción para quienes tenían una pensión, por ejemplo, entre 660.000 y 1.050.000 pesos, la pensión iba bajando. Ah, ya. Entonces, en vez del valor completo, iba bajando 90% Perfecto. ese valor. Y después del 1.050.000, ahí no se recibía. ¿Ustedes creen que debe ser para todos? Es que ahí hay una discusión, porque el gobierno actual plantea que sea universal y, por tanto, desaparecería esa restricción. Desde mi punto de vista, ¿no? Esto se legisló muy rápido, ¿no? En poquitas semanas. La todo lo de 2 eso. semanas antes de... Exactamente. Nosotros proponíamos, y lo propusimos en la Comisión de Trabajo del Senado, que en vez de haber creado esta PGU, pero esta historia sobre algo que no sucedió, era mucho mejor fortalecer el pilar solidario y subir la pensión básica solidaria a 250 con la misma plata. Entonces, no llegaban los 193.000 a alguien que tenía una pensión alta, pero sí mejorábamos las pensiones bajas de manera mucho más rápida. Exacto. Quizás todavía hay alguna posibilidad, pero lo veo difícil porque esto ya es ley. Mecanismo 1, entonces, impuesto a través de la pensión general universal. Universal, ¿Cierto? ¿no? Pensión garantizada universal. Exactamente. Método 2. El método 2 es el ahorro o el fondo común o el ahorro solidario, ¿no? Si es que efectivamente queremos mejorar las pensiones ahora, ¿no? Porque llevar más dinero a la cuenta individual es una promesa que no necesariamente significa que las pensiones van a mejorar. Si yo, por ejemplo, llevo la cotización de 10, que es lo que va a cuenta individual, a 13, no significa que van a mejorar las pensiones en 30% en 40 años más para alguien que cotizó íntegramente 13, porque si las tasas de rentabilidad vienen bajando, pueden servir solo para compensar la caída en rentabilidad. Ya se dieron cuenta que la promesa original no se pudo cumplir, entonces De ¿para qué hecho, vamos a repetir ¿para qué la volvemos? canción? Entonces, el componente de ahorro solidario es el que permite mejorar las pensiones actuales, ¿no? De hecho, esto fue demostrado en el gobierno de Sebastián Piñera, porque el proyecto original no incluía el ahorro solidario, pero después del estallido social se incorporaron este 3%, que en realidad era 2,8%, porque 0,2% había un seguro de dependencia. Sí. Y con ese ahorro solidario, el proyecto de ley del expresidente Piñera demostraba que las pensiones de las mujeres, que al menos cumplían 8 años cotizados, mejoraban en casi 90.000 pesos, ¿no? Que no es poco. No. Y que las pensiones de los hombres podían mejorar al día de hoy cerca de 70.000 pesos, 2 UF y 2,7 UF. Con lo que propone el gobierno actual, si lleva más puntos al ahorro solidario, podría mejorar más las pensiones. Entonces, ¿cuál es el mensaje de nuestro punto de vista? En general, los sistemas de pensiones en el mundo son variados, pero cuesta ver un país en el mundo que prescinda de este componente. Claro. O sea, que no tenga el componente de seguridad social contributiva, no con impuestos generales, que es la base, ¿no? Sino contributiva. Entonces, si tenemos un componente de ahorro solidario pequeñito, marginal, una especie de mini sistema mixto, Claro. nos va a ir mal con la mejora de las pensiones. No mueve la aguja. Claro, entonces, en términos, yo sé que hay Un poquito. distintos pensamientos, distintas ideologías, pero creo que en algún momento se va a imponer la materialidad, que las personas tienen que contar con más recursos, tienen que mejorar las pensiones,
sin comprometer los flujos futuros. ¿Y cuál es la fórmula como Fundación Sol que proponen ustedes que sería ideal para Chile? Porque todos los países tienen distintos tipos, mixtos, solidarios, pero la realidad de cada país es muy distinta. Así ¿Qué es. proponen ustedes para nuestro país? A ver, nosotros siempre hemos propuesto un esquema que se basa en los principios de la Organización Internacional del Trabajo, que es ordenador, ¿no? Porque nos permite construir un edificio que esté bien diseñado y no se nos caiga a mitad de camino, ¿no? De hecho, lo hemos hecho en este mismo programa en algún momento. Un primer pilar que justamente sería una especie de pensión universal. Nosotros proponíamos que esta pensión universal fuese un mínimo garantizado, no una pensión que se le agregue. Si una persona tiene una pensión de 1 millón, ¿le agrego esto? No, porque ahí los recursos fiscales no son ilimitados. Claro. Y pensamos que es mucho mejor tener una especie de mínimo equivalente a una pensión universal que se vaya acercando al salario mínimo. Ya. Entonces, esto es muy importante porque hablamos recién de los 193.917 pesos. Claro. Y uno dice, ¿y eso es mucho o es poco? Sabemos que los recursos no son ilimitados, pero la línea de la pobreza para un hogar de una persona está más de 12.000 pesos por sobre ese valor y el salario mínimo va a llegar en algunos meses más a 410.000 pesos. ¿Y de dónde se saca esa plata? Eso es con impuestos generales, Ok. pero no financiando a todos los jubilados y jubiladas con 400.000 pesos, ojalá Ok. en 5 o 6 años gradualmente, sino que asegurando que ninguna pensión esté por debajo de este valor. Ok. Que es distinto a entregarle rajatablas a todos 400.000 pesos. Claro. Y eso es con impuestos generales, que es lo que se está buscando hoy día. El que no lo necesita finalmente no lo recibe. Exactamente, porque ya tiene el garantizado, ¿no? Perfecto. De hecho, la PGU mejorada le va a costar al Estado en torno a 1,6, 1,7% del PIB. Entonces, es bastante Harta importante el gasto. Luego, El segundo componente es lo que tiene la mayoría de los países del mundo, que es el componente de seguro social, ¿no? Que es esta lógica del reparto, que en general a veces se explica de una manera bastante poco pedagógica, como que quiebra, ¿no? Este es un componente de seguro social que lo que hace es que en la medida que las personas van cotizando más, van obteniendo mejores pensiones a través de tasas de reemplazo. ¿Qué es una tasa de reemplazo? El porcentaje que una persona va a sacar del sueldo que ganaba como pensión. perfecto. Entonces, si usted cotizó 10 años, va a sacar una tasa de reemplazo baja porque ¿Y eso los es recursos no dan. Una cuenta individual. No, esta es una cuenta colectiva. Perfecto. ¿no? Un funcionamiento colectivo. Acá está la solidaridad intergeneracional y estos son los Perfecto. componentes de seguro social que tienen gran parte de los países en el Perfecto. mundo. Y los pocos que no lo tienen, como podría ser Holanda o Dinamarca, tienen sistemas de ahorro en las empresas a través de sindicatos porque el 90% está cubierto por negociación colectiva. Y el tercer componente, ¿no? Y veamos que es un componente complementario, son, por ejemplo, el ahorro individual. Claro. Y el ahorro individual lo que hace es, bueno, por ejemplo, si el país democráticamente decide tener este componente, que sea un componente que venga a complementar, ¿no? El ahorro de las personas para mejorar las tasas de reemplazo, para mejorar las pensiones. Pero en Chile, si lo graficamos, lo que tenemos es esto dado vuelta. Exactamente, sí. No tenemos esto y esto llega hasta... La torta está al revés. Claro. Y por eso se ¿Y el ahorro individual que ustedes proponen también es un 10% obligatorio? Nosotros proponemos que sea menor. Eso no significa que haya que expropiarle a las personas su fondo, sino que las personas pasen a tener una cuenta que se conoce técnicamente como una cuenta nocional, Ya. que es un reconocimiento del ahorro que tiene la persona o de la pensión que tiene, y esa pasa a ser su base, ¿no? Porque Perfecto. Chile tiene un sistema totalmente distinto a este, entonces en una transición habría que considerar y respetar esa base. Oye, ojalá el Ejecutivo hagan caso de las palabras del diputado Celi e ingrese luego el proyecto para que podamos hablar ya con materia concreta Sí. cuál es la propuesta. Y además, ojo, que el ahorro individual también uno podría incluir el APB. El APB, exactamente. Además, Que es un o sea, pre- que es voluntario. Sí, Claro. pues. Claro. Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, diputado de Celis, gracias a ambos por habernos acompañado esta jornada de Hola Chile.